si puedo dar algunas pinceladitas sobre el tema que nos ocupa, que es este tema tan, ¿verdad?, tan manto de alegría, ¿verdad? Este tema que, bueno, que quien ha estado angustiado o afligido o pasando por dificultades, tanto familiares, problemas, situaciones en el ministerio y en tantas cosas. Quisiera comenzar leyendo en Lucas capítulo 4. Dice la palabra de Dios en el versículo 21. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Cuando Arija contaba su conversión o daba unas pinceladas de su conversión, yo me sentía pues también, porque pues yo creo que todos hemos pasado por ese estado de nuestras vidas en el cual estábamos perdidos, estábamos destrozados, ¿verdad? Y ese momento que el Señor cambió nuestra angustia, nuestra aflicción, nuestros problemas por alegría, por gozo. El gozo es imprescindible. Dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza. No podemos tener fuerza, no podemos adquirir cosas en el Señor si no hay ese gozo. Hacer las cosas con tristeza, con angustia, con aflicción, no va a funcionar. Es imprescindible tener el gozo del Señor. Jesucristo entró en la sinagoga en Nazaret, en su tierra, y le dieron a leer el libro de Isaías. Y él leyó en Isaías 61. Vamos a Isaías 61, por favor. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Yahvé y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Isaías 61:1 dice: buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Este fue el mismo pasaje que Jesús leyó en Nazaret. Y esta profecía que dio Isaías tiene un doble cumplimiento. Isaías estaba profetizando de la venida del Mesías, que él iba a venir a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los corazones quebrantados, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Ese era el ministerio del Mesías que Isaías había profetizado. Esa es una profecía que se cumple en la venida del Mesías. Es una profecía de doble cumplimiento. Se cumplió cuando vino el Mesías en su primera venida como siervo sufriente, ¿verdad? Y se cumplirá cuando Jesucristo venga en su segunda venida. Y esta es la segunda parte de la profecía. Dice: a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Eso fue lo que vino a hacer el Señor. Dice: y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahvé, para gloria suya. Ese es el segundo cumplimiento de la profecía de Isaías 61, que se cumplirá cuando Jesucristo venga. Y supuestamente el cumplimiento será para los judíos, aquellos que no aceptaron a Jesucristo. Los que aceptamos a Jesucristo estamos dentro del primer cumplimiento de la profecía, ¿verdad? El aceptar a Cristo en nuestras vidas ha libertado, nos ha quitado la angustia, ¿verdad? Nos ha limpiado nuestro corazón, ha traído libertad, nos ha roto las cadenas que teníamos, ¿verdad? Y el Señor quiere, este tema de manto de alegría, lo que el Señor quiere es que nosotros nos vistamos. Porque cuando hablamos del manto, el manto tiene un simbolismo tremendo en las Escrituras. Desde antiguamente los mantos los usaban para muchas cosas, ¿verdad? Había mantos reales, había mantos de oración, la Biblia habla de un manto de justicia, manto de alegría, manto de alabanza,
¿verdad? Habla de muchos mantos. Y lo que el Señor quiere es cubrirnos con esa vestidura. Cuando hablamos del manto, era una vestidura. Hoy en día el manto no tiene mucho en nuestra cultura. Los judíos igual todavía siguen usando mantos, ¿verdad? Pero en nuestra cultura no tiene mucho significado. Pero en la cultura judía hebrea era tremendo el manto. El manto era símbolo de autoridad, era símbolo de realeza, simbolizaba muchas cosas, ¿no? Y el Señor dice en Isaías capítulo 61, versículo 10, en el mismo pasaje, dice: en gran manera me gozaré en el Señor. ¿Nos estamos gozando en el Señor? Entendemos que el gozo del Señor es nuestra fuerza y que necesitamos ese gozo. En gran manera, decía Isaías, me gozaré en el Señor. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. ¿Cuáles son esas vestiduras? ¿Cuáles son las vestiduras de salvación? ¿Se puede vestir a alguien con una ropa que produzca salvación? Está hablando de vestiduras espirituales. Igual cuando habla la palabra de la armadura del cristiano, ¿verdad? Está hablando de una armadura de algo espiritual, no está hablando de algo físico. Así que el Señor quiere vestir nuestra alma. Dice que Él se gozaba, mi alma se alegrará en el Señor. Dios quiere que nos vistamos con esa vestidura. Es imprescindible estar vestido, nuestro alma, con este manto de alegría, porque va a ser lo único que va a quitar la aflicción de todas y cada una de nuestras vidas, nuestras angustias. Dice: mi alma se alegrará en Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Manto de alegría, manto de justicia. La justicia de Dios revelada a través de Jesucristo en nuestras vidas. Nosotros que éramos injustos, Él con su sacrificio, con su muerte, nos hizo justos, nos justificó. Amén. Dice: y como a novio me atavió, me vistió, y como a novia adornada con sus joyas. Amén. Cuando habla la palabra aquí, en Isaías que hemos leído, habla la palabra, dice que a los afligidos de Sión se le dé gloria. Está hablando de esas joyas, ¿verdad? De las joyas con las que el Señor nos quiere vestir. Gloria, óleo de gozo, manto de alegría, ¿verdad? En lugar de ceniza, que simbolizaba cuando alguien estaba de luto, cuando a alguien se le moría a alguien o tenía una aflicción muy grande, se echaban ceniza, se desnudaban y se echaban ceniza. Es más, se vestían de una tela negra que estaba cosida con piel de camello o de cabra, ¿verdad? Que era una tela, imagínate, sería súper áspera, y eso era como el luto para ellos, como de alguna manera el simbolizar por el estado que estaban pasando de aflicción en su alma. Pero Cristo vino a quitarnos ese cilicio, esa aflicción, ¿verdad? Ese espíritu angustiado que habla la palabra del Señor. En 1 Samuel capítulo 24, 4, cuando Saúl iba persiguiendo a David en el desierto, dice que David se metió con sus hombres en una cueva. En eso que vino Saúl y se metió en la misma cueva. Dice la palabra de Dios que se metió allí a cubrir sus pies. No sé a qué se metería a cubrir sus pies, a hacer sus necesidades, no sé a qué se metió en aquel lugar Saúl, pero dice que David llegó por detrás. No sé si Saúl se quitó el manto, y dice que cortó el borde de su manto. Y dice la palabra de Dios que cuando David cortó el manto, dice que su corazón se turbó. El corazón de David, en ese ímpetu de cortó el manto, porque cortar el manto simbolizaba quitar la autoridad de Saúl. La autoridad de Saúl, Dios se la iba a quitar. De hecho, David ya había sido ungido en ese momento. Pero en ese ímpetu David cortó el manto de Saúl, ¿verdad? Y dice que su corazón se angustió. Inmediatamente que cortó el manto, vino como una condenación a su vida, una aflicción, una angustia, porque, claro, había una ley que prohibía tocar al ungido del Señor. David entendió esa parte, ¿verdad? Y cuando cortó ese manto se afligió de tal manera que su corazón, dice, que se turbó. Y le dijo a sus hombres, ¿verdad?, que no podía tocar al ungido del Señor. Vino tristeza a su vida por cortar el manto. En cierta ocasión el Señor usó a un profeta, Ahías,
para cortar un manto nuevo, dice la palabra de Dios, en segunda de Samuel. Y Dios, a través de este profeta, le dijo a Jeroboam, dividió el reino de Israel. El reino de Israel estaba constituido por las 12 tribus de Israel. Y dice que cuando Ahías llegó y se encontró con Jeroboam, que era un siervo de Salomón, ¿verdad?, y que él de alguna manera quería tener el reino, Salomón, ¿verdad?, tuvo un hijo que se llamó Roboam, y Jeroboam, que era su siervo. Y dice la palabra de Dios que el Señor usó al profeta Ahías para coger un manto nuevo y cortarlo en 12 pedazos. 10 pedazos le entregó a Jeroboam y 2 pedazos quedaron para Roboam. Así fue la división del reino en aquel tiempo. Las 10 tribus del norte, ¿verdad?, que fueron las que luego se llevaron cautivas a Siria, ¿verdad?, y fueron dispersadas, dicen, por todas las naciones de la tierra, y solamente quedaron 2 tribus, Judá y Benjamín, que fueron los que fueron llevados cautivos años más tarde a Babilonia. ¿Sí? Entonces hubo una división del reino y Dios usó un manto, un profeta con un manto nuevo para darle a entender al pueblo de cómo iba a ser dividido el reino. ¿Por qué fue dividido el reino? Por el pecado de Salomón. Dios en sueño le dijo a Salomón que si él hacía lo bueno y se comportaba como su padre David, él iba a tener un reino duradero. Pero sabemos que Salomón no hizo lo bueno, se desvió, ¿verdad? Y bueno, ofrecieron incienso. La idolatría fue uno de los pecados más terribles en aquellos tiempos. Así que Dios decidió dividir el reino, ¿verdad? Mandar 10 tribus dispersas por toda, que algún día vendrán a Jerusalén, algún día el Señor las traerá. Están dispersas por todo el mundo y solamente quedaron 2 tribus. Amén. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que es importante que nosotros estemos vestidos con esas vestiduras. Alegría, manto de gozo, manto de alegría. Y que quitemos un espíritu angustiado. ¿Quién nos ha angustiado? Muchas veces viene la angustia a nuestras vidas. A pesar de estar con el Señor, vienen situaciones, problemas, aficiones a nuestras vidas y de alguna manera nos angustiamos por malas noticias, porque las cosas no funcionan, o hay un problema, o tienes un problema con tu hijo, tienes un problema con un siervo, y viene esa angustia a nuestras vidas. Amén. Los psicoanalistas, ¿verdad?, que la angustia corresponde al lugar del vacío de la existencia. Y es verdad, cuando un hombre que no tiene a Dios, hay un vacío existencial en su vida terrible. Ustedes se acuerdan antes de conocer al Señor, el vacío existencial que había en nuestras vidas. Eso lo estudia la psicología, la psiquiatría, ¿verdad? Es ese vacío que produce el no tener ese gozo, el no tener la presencia del Señor, porque la presencia del Señor, el Espíritu Santo, es el que nos da el gozo. De hecho, es la segunda manifestación del fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, amor y gozo. La segunda manifestación del fruto del Espíritu Santo. O sea, es importante el gozo, es importante las vestiduras que nosotros nos ponemos, sobre todo en el alma, porque el alma, ¿verdad?, es ahí donde están nuestros sentimientos. Y es donde tenemos que tener la alegría, el gozo y la satisfacción de saber que estamos sirviendo a un Dios vivo, a un Dios real, ¿verdad? Y que Él se encarga de darnos el gozo para seguir adelante. El gozo del Señor nos fortalece, es nuestra fuerza. Amén. Gloria al Señor. Dice que Jacob vistió a José con un manto de colores. Todos conocen la historia de José. José es el personaje de la Biblia que más se asemeja a Cristo. No hay otro personaje, ni Abraham, ni Isaac, ni Moisés, ningún otro personaje se asemeja tanto, hay tanta similitud con José como la similitud de José con Jesucristo. Él fue un salvador. Imagínense cuando vino la hambruna a Egipto, ¿a cuántos miles de personas salvaría a José de la hambruna? A miles de egipcios y de todas las naciones que dice que venían a comerciar y a comprar trigo o lo que fuera a Egipto. Y dice que Jacob vistió a José con un manto de colores.
Yo estoy seguro que el hijo pródigo, cuando vino al padre, el padre le dio un manto de colores. Había mantos de colores para las festividades, se vestían con esos mantos de colores. Y dice que Jacob vistió a su hijo José, dice, porque lo amaba, porque lo había tenido en la vejez, dice la palabra del Señor. Lo había tenido no solamente en la vejez, sino lo había tenido con la mujer a la que Jacob amaba, que era Raquel, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la historia de Raquel y Lea, no? Era mujer que él amaba. Era la mujer que por la cual él trabajó 14 años, 7 años por Lea, 7 años por Raquel, ¿verdad? Y dice que tuvo en su vejez, con cerca de 90 años, tuvo a José. Era el 11º hermano. Luego vino Benjamín, el 11º hermano. Y dice que lo vistió con un manto de colores. Dice que cuando los hermanos lo vieron, que su padre le mandó a buscar, dice que sus hermanos lo vieron de lejos y le reconocieron, seguramente por el manto de colores que llevaban. Se lo quitaron y bueno, conocemos la historia, cómo fue vendido por 20 monedas de plata. Jesús fue vendido por 30. El 20 monedas de plata era el precio que valía José en aquel tiempo, porque los esclavos tenían un precio conforme a su edad. José tenía 17 años y el precio de ese esclavo eran 20 monedas de plata. Amén. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que es importante el manto. Es importante. En una ocasión, en Lucas capítulo 8, versículo 43, una mujer escuchó hablar de Jesús. Era una mujer que tenía flujo de sangre, 12 años, con una enfermedad inmunda, que la hacía inmunda en todas las situaciones. No podía tocar nada, porque todo lo que tocare según la ley era inmundo. Yo me imagino esta mujer no podría hacer nada, llevaba una vida, 12 años llevando una vida tan angustiada, tan afligida. Dice que había gastado todo lo que tenía en médicos y ni aún así se había podido curar. Y escuchó hablar de Jesús y dijo ella entre sí, habló consigo misma, dijo, si tan solo fuere y tocar el borde de su manto, seré sana. Ella sabía que tocar a Jesús era un conflicto, porque una mujer inmunda que tocara a alguien, había que hacer un ritual de limpieza, esa persona tenía que guardar 7 días, hacer una serie de ritos, de sacrificios para ser limpios. Así que dice que ella, yo solamente me conformo con tocar el borde, las orlas. No sé si alguna vez han visto un manto de oración, un talit. ¿Cuántos tienen un talit? La única que levantó la mano es mi esposa. Tenemos un talit que nos regaló Miguel Mate hace como 10 años. ¿Se acuerdan cuando traíamos aquellos talit de Jerusalén, de Judaica? Bueno, pues estos talits, y según la palabra de Dios, ¿verdad? Dios dio una ordenanza de que el talit de oración tenía que estar hecho de ciertos materiales y tenía que tener ciertas... De hecho, tenía 4 nudos. En cada borde de los nudos tiene unas orlas, ¿verdad? Y tiene 5 nudos, y entre el primer nudo y el segundo nudo había una serie de vueltas, entre el segundo nudo y el tercero había otra serie de vueltas, cada vez más vueltas. Usted sabe que en el hebreo cada palabra simboliza o tiene un significado de un número. Así que el hebreo, todas las palabras, hay una numerología que es muy importante, ¿verdad? Y dice que esta mujer se conformó con tocar solamente ese borde. Ese borde del manto significaba, cada hilo eran 7 hilos blancos y uno azul, que luego tenían que estar enrollados en cada punta, y había 5 nudos. Todo eso simbolizaba los 613 mandamientos de la ley. Esas orlas, esos bordes, esos sid que se dicen en hebreo, dice que simbolizaban el número 600, más 5 nudos, más 8 hilos, significan 613, que son los 613 mandamientos de la ley. La mujer estaba sabiendo lo que estaba haciendo. Dice, si tan solo toco la palabra del Señor, la ley, el mandamiento del Señor, seré sana. Porque esa mujer no podía ir a las sinagogas, no podía hacer nada, porque era inmunda, no podía hacer nada. Y ella se conformó con tocar esas orlas, ese borde del manto. Y eso dice que inmediatamente el Señor sintió que salió poder de él. Aquella mujer vino con una fe tremenda. No tocó a Jesús, tocó solamente el manto. Era importante el manto.
Es importante de qué estamos vestidos. Es importante cubrir nuestra aflicción con alegría, con gozo. Qué buen lema, ¿verdad?, para este año, manto de alegría, que nos podamos gozar en cada lugar, en cada congreso. Y acabo con un salmo, el Salmo 30, Salmo capítulo 30. Todos conocemos esta parte de la Biblia, versículo 11. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio, quitaste mi aflicción, me quitaste las ropas de cilicio, ¿verdad?, que eran difíciles de llevar, difíciles de soportar, y nos has puesto un manto de salvación. Nos has vestido con tus vestiduras de salvación, de justicia, de alegría, de alabanza. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Yahvé, Dios mío, te alabaré para siempre. Amén. Te alabaré para siempre, por siempre. Estar agradecidos, estar gozosos de ser un instrumento, una herramienta de Dios en sus manos. De que Dios nos haya escogido de lo más vil y despreciable, ¿verdad?, y haya hecho de nosotros utensilios, herramientas en sus manos. Y no solamente eso, sino que nos haya vestido con esas vestiduras, ¿verdad?, tan preciosas, de salvación, de alegría, de gozo, el gozo del Señor, la fortaleza de Dios, vestiduras, manto de justicia, nos ha justificado. ¿Tú sabes lo que significa eso? La justicia de Dios reflejada o revelada a nuestras vidas a través de Jesucristo. Hemos sido justificados. Ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. La justicia de Dios está por encima de todo pecado. Amén. Así que dice que esta mujer inmediatamente tocó el borde del manto de Jesús, se sanó. Y al sanarse, imagínate una mujer 12 años enferma, qué alegría tendría esa mujer, qué gozo tendría esa mujer al sentir que el flujo se le paró y que ya estaba sana. Qué alegría, ¿verdad? ¿A cuántos el Señor nos ha sanado de tantas y tantas enfermedades y tantas aflicciones y tantas angustias que todavía a veces vienen a nuestras vidas, ¿verdad? Pero que con el gozo del Señor, que es nuestra fuerza, vamos a poder superarlas y vamos a poder seguir hacia adelante en el Señor, buscando siempre estar vestidos de sus vestiduras sagradas, de sus vestiduras santas, que son la misericordia, la gracia, la bondad y el favor de Dios en cada una de nuestras vidas.